A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están ustedes, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad, a lo mejor la historia que voy a comentar no es ni grande ni pequeña, sino más bien trágica, dolorosa. Nosotros hemos visto en los últimos días cómo en Europa se han sucedido una serie de atentados terroristas de origen islámico. Voy a hacer ahora, en primer lugar, un recuento de los atentados islamistas contra el mundo occidental desde el ataque a Charlie Hebdo hace un poco más de 2 años. Nótese que esto es también historia. No olvidar lo que ha pasado en los últimos años, porque después, dentro de 10, 20, 30 años, quienes nos sigan a nosotros ya en la dirección política, económica, cultural, educativa del mundo futuro, nos podrán a lo mejor, y digo una palabra dura, maldecir, porque nosotros ahora, nuestra generación, ahora a nuestras generaciones, la que está ahora en el mando, no hemos puesto todo lo necesario para solucionar este gravísimo problema. Indudablemente esto tiene raíces muy antiguas, de las cuales ya he hablado, me parece que en un par de oportunidades. Ahora podemos también tocar un poco el tema para entender mejor este proceso. Tengo aquí una lista, como digo, publicada en el periódico digital español La Gaceta, que trae esta cronología de ataques islámicos en el mundo europeo, occidental. No se habla de ataques en otros lugares. Por ejemplo, también nosotros ahora sabemos que hace pocos días hubo atentados en Bagdad, en Mosul, en Mindanao, vale decir, en lugares muy distintos, muy alejados de Europa, y que además no tienen las características, Mindanao, por ejemplo, en Filipinas, que se suelen traer a colación para de alguna manera explicar, si no justificar, estos ataques. Voy a ir leyendo, a lo mejor esto es un poco aburrido, pero cuando nosotros vamos pensando con tranquilidad qué es lo que está detrás, veremos que de aburrimiento no existe ni un adarme. En mayo de 2017, en el Reino Unido, Salman Abedi, un británico de origen libio, cuyos padres son refugiados, se inmola en un concierto de Ariana Grande en Manchester, dejando 22 muertos y alrededor de 60 heridos. En abril, estoy en el año 2017, en abril en Francia, un policía muerto y 2 heridos después de que Karim Shorfi atacara una patrulla en el centro de la capital francesa. Abril, Suecia, 4 personas son asesinadas por un yihadista en Estocolmo tras ser arrolladas por un camión. Abril, Rusia, 14 muertos tras varias explosiones en el metro de San Petersburgo. Marzo, Reino Unido,
Khalid Massoud asesina a 5 personas y deja 49 heridos en las cercanías del Westminster de Londres. Marzo, Alemania. Vladimir H. ataca con un hacha a varias personas en una estación de tren en Düsseldorf, dejando 9 heridos. Nótese que hemos comenzado en mayo, de aquí en los últimos días, primeros días de junio, también acaba de haber un par de atentados, como ustedes saben. Vayamos a 2016. Diciembre, Alemania. Un terrorista utilizó un camión para asesinar a 12 personas que se encontraban en un mercado navideño de Berlín. Octubre, Bélgica. El ex soldado belga Hicham D. acuchilla a 2 agentes de policía en Bruselas. Armado con una navaja militar suiza, el agresor es un viejo conocido de las autoridades por sus contactos con retornados de Siria e Irak. Agosto, Francia. Un ciudadano judío de 60 años es apuñalado a escasos 500 metros de la sinagoga principal de Estrasburgo. Pese a que las autoridades se apresuraron a señalar que el atacante era un individuo con sus facultades mentales alterados, la víctima, que logró salvar la vida, explicó que había gritado consignas islamistas. Julio, Francia. 2 yihadistas atacan la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray y toman como rehenes a un sacerdote, 2 monjas y varios fieles que asistían a la celebración de la Santa Misa. Poco después degüellan al sacerdote Jacques Hamel, de 84 años, antes de ser abatidos por la policía. El Estado Islámico reivindicó y celebró el ataque. Julio, Alemania. Un solicitante de asilo sirio de 27 años muere al detonar un artefacto explosivo y hiere al menos a 15 personas, 3 de ellas en estado muy grave. En la localidad de Ansbach, buscaba perpetrar una matanza bajo las órdenes del Estado Islámico. Julio, Alemania. Un refugiado afgano de 17 años hiere con un hacha y un cuchillo a 4 personas, 3 de ellas de gravedad, en un tren regional. El Estado Islámico, a través de una de sus terminales mediáticas, reivindica el ataque. Julio, Francia. Cuando Francia estudiaba levantar el estado de emergencia declarado por las autoridades por la amenaza yihadista, el islamista radical Mohamed Laouyek Boulé atropella en Niza con un camión a 85 personas y deja a otras 12 en estado crítico. Junio, Francia. El yihadista de 25 años, Larosi Abdallah, mata a un policía y se atrinchera en su casa con la mujer y el hijo del asesinado. Mata a cuchilladas a la mujer y difunde un video a través de las redes sociales en el que confirma su fidelidad al Estado Islámico. Marzo, Bélgica. Un doble ataque en el aeropuerto y metro deja 32 víctimas mortales. Los autores del atentado formaban parte de la misma célula que había atentado meses antes en París. Noviembre de 2015, Francia. Es el mayor ataque terrorista en suelo francés. En París, 2 yihadistas inmolan en las inmediaciones del estadio Saint-Denis y otro grupo asalta la sala de fiestas Bataclan, dejando un saldo de 130 muertos y más de 300 heridos. Junio, Francia. Hervé Cornará muere decapitado a manos de uno de sus empleados, el musulmán Yassin Salih, que colgaba su cabeza en la valla de una fábrica que amenazaba con volar. Abril, Francia. El yihadista Ahmed Glam es detenido por haber matado a una mujer y preparar un atentado inminente contra una iglesia de Villejuif. Febrero, Dinamarca.
2 personas mueren acuchilladas por un yihadista en un centro cultural donde se debatía sobre la blasfemia e Islam y en una sinagoga. Enero 2015, Francia. 12 personas mueren en el ataque al semanario satírico Charlie Hebdo y 4 más son asesinadas en la tienda kosher que el yihadista Ahmedi Coulibaly tomó en Porte de Bisán. Esta es la lista, como ustedes ven, de atentados desde enero de 2015 a mayo-junio de 2017. Vamos a hacer ahora la primera pausa. Queridos amigos, no se olviden que están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, aquí en TV Sucesos y Radio Sucesos. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Como les decía al principio, estas más bien vienen a ser tristes historias, amargas historias, porque se trata de atentados terroristas. He leído una lista de atentados terroristas en el mundo occidental, en Europa. Vamos ahora a leer otra lista, un poco más pequeña, de ataques islamistas en Estados Unidos, Canadá y Australia desde 2013 a 2016. Esta segunda lista está incompleta. Falta todavía actualizar los datos hasta la fecha presente. Abril de 2013, Estados Unidos. Los hermanos Tamerlán y Yosar Tsarnaev colocan 3 bombas en el maratón de Boston y dejan 4 muertos y 282 heridos. Mayo de 2015, Estados Unidos. 2 terroristas vinculados a ISIS atacan una exposición de la American Freedom Defense Initiative, causando una docena de heridos. Los 2 terroristas fueron abatidos por la policía. Julio, Estados Unidos. 4 marines son asesinados en Chattanooga, Tennessee, por Mohammad Youssef Abdulaziz, vinculado al ISIS, que acabó siendo abatido por los servicios de seguridad del ejército norteamericano. Diciembre 2015 todavía. Estados Unidos. Sayed Rizwan Farouk y su mujer, Tashfin Malik, atacan un centro cultural regional con armas largas en la localidad de San Bernardino, California. Asesinan a 14 personas y dejan a 22 heridas graves. Antes de cometer el atentado, habían jurado lealtad al Estado Islámico, que reivindicó poco después esta acción terrorista. Junio 2016. Estados Unidos. Omar Mateen asesina en Orlando a 49 personas y deja heridas a otras 53. El joven había vivido un proceso de radicalización y se había vinculado al ISIS. Diciembre de 2014, Australia. Se produce un secuestro con rehenes en la cafetería Lind. Los terroristas ponen banderas del Estado Islámico para tapar las cristaleras del local. Antes de la entrada de la policía, el yihadista ya había asesinado a 2 de las personas secuestradas. Agosto 2016, Australia. Una británica de 21 años y otro compatriota de 30 son atacados por un islamista francés al grito de «Alá es grande». Allah Akbar. La joven murió a consecuencia de las heridas de arma blanca y la otra víctima recibió heridas graves. Octubre 2016. Canadá.
Michael Shehab Bibo, un canadiense convertido al Islam, asesina de un disparo al soldado que hacía guardia junto al monumento a los caídos. Abril 2016, Estados Unidos. Un islamista asesina a 3 personas en California. Como ustedes ven, la lista es larga y yo les aseguro a ustedes que no es completa. En todo caso, si ustedes van sumando, van a ver que se llega a resultados realmente espeluznantes. Nosotros sabemos ahora que los atentados de los yihadistas islámicos han provocado en los últimos 2 años más de 354 muertos. Esto significa prácticamente una guerra. Yo quisiera leer algunos otros datos para poner esto en su contexto. Por ejemplo, justamente a raíz del atentado contra Charlie Hebdo, principios de 2015, una empresa de estas que hacen encuestas de opinión en Inglaterra, nos daba los siguientes datos. En primer lugar, en el Reino Unido vivían en el año 2015, primeros meses de 2015, 2.800.000 musulmanes. Esto significa el 4,4% de la población. Después del ataque a Charlie Hebdo, se hizo una encuesta entre los musulmanes que vivían en el Reino Unido, lógicamente no a todos, sino una muestra representativa, que es hecho por una empresa de primerísimo nivel, que llega a los siguientes resultados. No leo todo. El 27% de los encuestados comprende el ataque contra Charlie Hebdo. El 11% está convencido de que se debe castigar a quienes publican imágenes de Mahoma, no solamente a quienes critican o hacen caricaturas, como es el caso de Charlie Hebdo, caricaturas groseras, toscas, rechazables en todo sentido. No, la pregunta es si se debe castigar a quienes publican imágenes de Mahoma. El 11%. ¿Qué significa esto en números? Ya no en porcentajes, sino en números absolutos. Significa que 750.000 personas de religión musulmana comprenden el ataque contra Charlie Hebdo. Y 280.000 personas no solamente comprenden, sino que están convencidas de que se debe castigar a quienes dibujan a Mahoma. 280.000 personas significa, como ustedes comprenden, una cantidad enorme para una población, ¿verdad?, de bastantes millones, pero son 280.000 personas que pueden en un momento dado también hacer lo mismo. Y el 32%, que son cerca de 1 millón de personas, comprende en general las razones de los que atacan si su religión ha sido insultada. Cerca de 1 millón de musulmanes comprenden de manera general a quienes atacan a otras personas cuando su religión ha sido insultada. Nótese que muchos de estos atentados no se dirigen contra los mismos responsables que han atacado, han insultado la religión. No. Por ejemplo, cuando el ataque a Charlie Hebdo, también se asesinó un sacerdote fuera de Francia. Y cuando un ataque también porque un periódico nórdico publicó unas imágenes groseras de Mahoma, también hubo un ataque contra un sacerdote y lo asesinaron en Turquía, que no tiene nada que ver, no son los mismos responsables. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? En la misma Gran Bretaña, años más tarde, estamos ya en estos meses, también se ha hecho una encuesta para averiguar la opinión. Esta encuesta fue pedida por Trevor Phillips, antiguo presidente de la Comisión para la Igualdad Racial y los Derechos Humanos en Inglaterra, y se presentó en un programa de televisión. También es hecha a musulmanes. El 66% no denunciaría a un sospechoso de acciones terroristas. El 23% está a favor de la introducción de la Sharia
en el Reino Unido. La Sharia significa la ley islámica, el 23%. Esto significa, como ustedes comprenderán, más o menos también unos 700.000 musulmanes, un poco menos, unos 700.000. El 4% simpatiza con los terroristas suicidas. El 32% no condena la violencia contra los que han sido acusados de ofender a Mahoma. 32%, esto significa 900, casi 1 millón de personas, no condena la violencia contra los que han sido acusados de ofender a Mahoma. Estos son datos también que a nosotros nos deben preocupar. Y recordar un último dato para luego pasar a otras reflexiones, a otros comentarios, que los países musulmanes no firmaron en 1948 la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos, porque esa declaración va contra lo que está en el Corán, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación de musulmanes con personas de otras religiones y con lo que significa la Sharia y lo que significa la yihad, pero sobre todo la Sharia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, como dije al principio de esta charla, estamos comentando algo que no es precisamente muy agradable, no es una gran historia ni una pequeña historia, pero también es necesario que nosotros no olvidemos estos acontecimientos por lo que podrá llegar después. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Grandes y pequeñas historias de la historia.